Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy en este miércoles 18 estamos con el profeta Jeremías. Dios, Yahvé, que reconstruye, quiere decir Jeremías. Jeremías capítulo 23, versículos 5 al 8. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que suscitaré para David un germen justo. Él reinará como rey y será prudente. Practicará la justicia y el derecho en el país. En sus días, Judá estará a salvo, Israel habitará seguro. Y se lo llamará con ese nombre: el Señor es nuestra justicia. Por eso llegarán los días, oráculo del Señor, en que ya no se dirá por la vida del Señor que hizo subir a los israelitas del país de Egipto, sino más bien por la vida del Señor que hizo subir a los descendientes de la casa de Israel y los hizo llegar del país del norte y de todos los países a donde los había expulsado para que habiten en su propio suelo. Queridos amigos, sabemos en la historia, ¿verdad?, cuánto tiempo estuvo Israel esperando ese momento de volver a la tierra, volver después de estar exiliados en Babilonia. Y aquí Jeremías entonces, que justamente vive en ese tiempo, está mirando y está diciendo: Dios va a reconstruir este pueblo, pero dice hoy las eras y las lleva. Nos va a volver a levantar de esa basura, de eso que nosotros estamos tocando polvo, estamos en el barro, peña, ave fénix. Y entonces suscitaré para David un germen justo. Un germen justo. Aquí es el Mesías, ¿verdad? Pero peaco es ñandejina, la ñandeña vamos a hacer con ñandeneta, con tanta corrupción, con tanta manera tan institucionalizada de robar a la nación, de robar y meter las manos en las arcas de los pobres, en las arcas del pueblo. Es una institución con una bendición y todo, sello, carimbo y firma. Es una institución de tiempo ya aquí en nuestro país, lastimosamente. Y bueno, pero aquí nos vuelve a decir: yo voy a volver a reconstruir. Jeremías quiere decir eso, el nombre Jeremías, reconstruir el pueblo, reconstruir nuestra mentalidad, reconstruir nuestra manera de pensar. Y para eso viene el Señor. El Señor viene a nacer, pero con esa intención, para que podamos reconstruir. Yo no sé si llegamos a entender lo que significa verdaderamente la Navidad y lo que significa para nosotros entonces este tiempo de Adviento. Preparar el corazón, preparar la vida para poder nacer nuevamente con Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.